Hola, bienvenidos a Personal Academy. El día de hoy les explicaré sobre el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica muy útil para desglosar y organizar las categorías o causas de un problema. Es una gráfica de barras donde el eje horizontal representa las categorías o causas de un problema y el eje vertical representa la contribución de cada categoría del problema, y se ordena de mayor a menor. La línea roja indica el porcentaje acumulado de contribución de categorías hasta llegar al 100%. El diagrama de Pareto puede ayudar a identificar los defectos más frecuentes o las causas más importantes de los defectos, o las causas más frecuentes de quejas de los clientes, entre otros. Pueden ayudar también a concentrar los esfuerzos de mejoramiento en aquellas áreas en las que se pueden obtener mayores ganancias. Por ejemplo, el gerente de un hotel desea investigar las causas de insatisfacción de sus huéspedes y realiza un Pareto con las quejas que se han externado durante el año. Vemos que la principal queja tiene que ver con las salas de las habitaciones. El principio de Pareto nos indica que en la mayoría de las situaciones tendremos pocos vitales y muchos triviales, o sea, pocas cosas de alta importancia y muchas cosas de prioridad baja. Por ejemplo, hemos notado que generalmente un pequeño porcentaje de las causas de los defectos representan un gran porcentaje del total de los defectos. Conocemos al Pareto como el principio de 80-20, ya que esto nos sugiere y nos indica que el 20% de las causas o categorías de un problema son responsables o contribuyen con el 80% del impacto de este problema. Aquí tenemos el ejemplo de un Pareto. Digamos que estas barras que están ahí corresponden a las causas del scrap o desperdicio generado en una fábrica. La suma de las 10 barras corresponde al 100% del scrap. La frecuencia podría representar las piezas que se desechan al scrap por cada categoría o causa. El porcentaje indica cuánto contribuye cada categoría al porcentaje total del scrap. El porcentaje acumulado va sumando los porcentajes de cada barra hasta llegar a la última donde suman el 100%, donde podemos ver 2 de las 10 categorías, o sea, el 20% de las barras totales contribuyen con el 80% del problema. La primera barra contribuye con el 50% y la segunda barra contribuye con el 30%. Estas dos barras contribuyen en conjunto con el 80% del problema, y las otras 8 barras o el 80% de las causas o categorías contribuyen solamente con el 20% del problema. Estos de aquí son los muchos triviales. El principio de Pareto es conocer el 20% de las causas, las cuales si atacamos pueden resolver hasta el 80% del problema. Con un 20% del esfuerzo podemos obtener el 80% de los resultados. Y conociendo esto podemos ahorrarnos un gran trabajo. Generalmente cuando usamos Paretos solemos escoger la barra más alta para atacarla. Pero no siempre es la que debemos atacar. Hay veces que la barra más alta indica que es la más difícil y hay veces que no podemos resolverla, ya que implica mucho costo o situaciones con el cliente que no se pueden atacar. Entonces no hay problema si no podemos resolver la barra más alta. Siempre va a estar la de la derecha. Y si esa no se puede tampoco, está la que sigue. Y si esa tampoco se puede, la que sigue, en caso de que las anteriores no se puedan resolver. Incluye el título para que sepas de dónde salieron esos datos, de qué periodo de tiempo es, de qué área, etc. Trata de pintar de otro color las barras que contribuyen con el 80%. Esto es para dar una noción a quien se lo vayas a presentar de dónde se concentra el 80% del problema. Uno de los errores más frecuentes es que se recorten los datos. A veces los Paretos están muy planos y tienen columnas muy pequeñas o muy parecidas entre sí, y es muy difícil apreciar el 80% del problema. Muchas personas recortan los datos para recortar visualmente el Pareto, pero al recortar estos datos ya no se muestra el 100% del problema. Solamente se muestra la porción de los datos que no fue recortada. Lo que se puede hacer es recortar, entre comillas, los datos, y esto es juntar columnas más pequeñas en una sola columna llamada otros, así sin sacarlos del total del problema. Así que al mostrar este Pareto recortado visualmente estaremos mostrando el 100% del problema. Al hacer subparetos, debes identificar bien en el título del Pareto de dónde sacaste los datos, o sea, en qué barra estás realizando un subpareto. Se hace un subpareto cuando seleccionas una de las barras haciendo zoom de los datos que están contenidos en ella, y deseas mostrar el problema solo de esa barra. Por ejemplo, en este Pareto del original se muestran los defectos del 2019 en la línea duplex por tipo de defecto. Seleccionamos el defecto leaking y deseamos ver en qué estación de trabajo tiene mayor frecuencia este defecto. Ahora hagamos un ejemplo de un Pareto. Un inspector que trabaja en una fábrica de ropa investiga la fuente de defectos de la misma ropa, para definir la prioridad de los proyectos de mejora. El inspector da seguimiento al número y tipos de defecto en el proceso. Y el inspector tiene estos datos. Tipo de defecto, botón faltante, con 217 eventos. Hilo flojo con 67 eventos. Tejido mal alineado con 18 eventos. Defecto de tejido con 23. Error de puntada con 112. Y error de dobladillo con 43.
Tenemos también el costo por error y una multiplicación del número de eventos por el costo. Si hacemos un Pareto del número de defectos, o sea, la frecuencia de los defectos o el defecto más frecuente, el más común es el botón faltante. Parece ser un dolor de cabeza para la empresa, ya que es el defecto número 1 y contribuye con el 45% del total de todos los defectos. Pero si hacemos una ponderación entre la frecuencia de los defectos por el costo de cada defecto, la historia es un poco diferente. En el Pareto anterior, el botón faltante se ve como el problema número 1, ya que es el defecto con mayor frecuencia. Pero cuando hacemos el Pareto por costo, el defecto del botón faltante ya no es relevante, ya que está en el último lugar de importancia. El defecto más importante ahora es el error de puntadas, el cual representa el 30% del costo total de los defectos. Tendría más sentido enfocarnos a este defecto que contribuye en mayor medida a los costos de la mala calidad. Entonces no hay que dejarnos ir solamente por la barra más alta, sino buscar algunas maneras de ver cuál barra es la más importante y no solamente la más alta. Si hacemos el Pareto con el formato incluido, nos están dando esta gráfica. Ingresamos los datos y automáticamente se genera el Pareto con el porcentaje de cada barra. Y bien, eso es todo por hoy. Cuéntanos en la caja de comentarios cómo te ha ayudado el diagrama de Pareto en tus proyectos. Hasta luego.